Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Niños, buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual. Vamos primero que todo a darle gracias al Señor por la enseñanza y por el día que nos ha regalado. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, te damos muchas gracias por este día que nos regalas, bendito Padre Celestial. Queremos ponerlo en tus santas manos, bendito Señor, que nuestras palabras te glorifiquen, bendito Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Que esta enseñanza, bendito Señor, que tienes para nosotros el día de hoy, bendito Dios, la pongamos por obra, bendito Señor, que hay grabada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, bendito Dios. Venimos ante ti, Padre de la gloria, con un corazón, bendito Señor, sediento de tu palabra, con un corazón que anhela, bendito Señor, crecer en el conocimiento, bendito Señor, de tu palabra y de las sagradas escrituras. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, niños, vamos a cantar la zarza ardiendo, la zarza en el monte Oreb. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía, quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía, quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bueno, en ello vamos a recoger toda la ofrenda y vamos a darle gracias al Señor por la ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, y ponemos esta ofrenda con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por la provisión, por todo lo que nos regalas, bendito Señor, por el alimento, por el abrigo, bendito Señor, por tu cuidado, Señor. Te damos gracias, bendito Señor, porque bendices a nuestros padres, bendito Padre de la gloria, porque en medio, bendito Señor, de tanta
escasez y de tantos problemas, bendito Señor, tenemos, bendito Señor, nuestro alimento, cuida de nosotros y nos da, bendito Señor, la provisión y el cuidado todos los días. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, niños, vamos entonces a ver la clase del día de hoy. La clase se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Tenemos como texto referencia Mateo 6 del 25 al 34 y el versículo que vamos a memorizar es 2 de Timoteo 2:15. Bueno, esta clase vamos a hacer un recuento, un resumencito del versículo de referencia, porque este versículo, este texto de referencia, ya lo vieron la semana pasada con la profesora, porque la clase de la semana pasada también se llamó Cómo estudiar la Biblia, que el Señor les enseñó, les habló a los discípulos y les enseñó y les dijo que dejaran el afán y la ansiedad, que nosotros manteníamos un afán por el vestir, por el alimento, así como hacen los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, ¿cierto? Que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, y que cada día trae su propio afán, ¿cierto? Vieron esta clase con la profesora y ella les enseñó a través de este versículo cómo estudiar ese versículo, ¿cierto? Pero hoy vamos a detallar, a estudiar nosotros en profundidad el versículo que nos vamos a memorizar. 2 Timoteo 2:15, que vamos a ver qué dice el versículo a memorizar y que vamos a estudiar. Dice el versículo, dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Ese es el texto, versículo que vamos a memorizar y a estudiar. Entonces, niños, hoy entonces, muchas veces nosotros cuando vemos un versículo simplemente lo leemos, y cierto, y somos muy superficiales en esa lectura. Y obviamente no vamos a entender, por ejemplo, aquí este versículo, ¿qué podríamos entender de primera mano? Ah, sí, que nos tenemos que manejar bien para ser aprobados delante de Dios, ¿cierto? Pero no sabemos ese versículo, quién lo escribió y por qué lo escribió, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a analizar esto. Nosotros siempre que vamos a estudiar un versículo en la palabra de Dios, siempre vamos a necesitar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda a entender la palabra de Dios y me guía a la verdad. Aquí vemos un niño estudiando la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo es el que siempre nos va a guiar a la verdad y nos va a ayudar a entender el texto. Entonces, cuando estudiemos, siempre vamos a tener que hacerle preguntas al texto para no dar conclusiones apresuradas o conclusiones que no son, ¿cierto? Entonces, ¿qué método vamos a utilizar hoy para estudiar el versículo 2 Timoteo 2:15? Es un método basado en 2 pasos. Primer paso, la observación, y segundo paso, la interpretación. Entonces vamos a ver este primer paso, la observación, cómo nos va abriendo el versículo para ir entendiéndolo. Entonces, bueno, decimos, bueno, 2 Timoteo 2:15, ¿qué es? ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro profético? ¿Es un evangelio? ¿Eso es qué? 2 Timoteo 2:15 es una carta o una epístola, que es lo mismo que carta, o un mensaje, o un comunicado que una persona le envía a otra, ¿cierto? Esa es 2 Timoteo, una carta. Bueno, entonces decimos que ya sabemos qué es, ¿verdad? Sí, ya sabemos qué es. ¿Quién la envió? La envió Pablo. Recordemos que Pablo fue el último apóstol que predicó el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esta epístola que Pablo escribió fue la última carta que él escribió. Recordemos que Pablo Dios lo mandó a los gentiles, a predicarle a los gentiles. Recordemos que los gentiles son los que no son judíos, y Dios lo mandó a que le predicara el Evangelio a los gentiles.
Bueno, entonces ya sabemos quién la escribió. La escribió Pablo. ¿A quién? ¿A quién se la escribió? Pablo le escribió esta carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven, su papá era griego y su mamá era hebrea. Y entre su abuela y su mamá le enseñaron a Timoteo cuando era pequeño la palabra de Dios. Era un niño que amaba la palabra de Dios desde niño. Ese era Timoteo. ¿Cierto? Timoteo era discípulo de Pablo. Era su colaborador. Y Pablo le enseñó la palabra de Dios. ¿Cierto? Bueno, veamos qué pregunta sigue. Ya vamos ampliando el conocimiento del texto. ¿Dónde estaba Pablo y dónde estaba Timoteo? Entonces, Pablo se encontraba en Roma. Se encontraba en Roma y él estaba preso. Estaba en la cárcel. Una cárcel horrible en Roma. Y Timoteo se encontraba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Ciudad que se encontraba en Asia Menor. ¿Sí? ¿Qué más vamos a conocer así de primera, con preguntas que le vamos a hacer al texto? ¿Cómo? ¿Cómo se encontraba Pablo? Pablo estaba en la cárcel, él se encontraba afligido y preocupado. ¿Por qué estaba él afligido? Porque los discípulos que él tenía allá en Roma lo dejaron solo. Seguramente por miedo a que de pronto no los encarcelaran también a ellos, y Pablo quedó solo en la cárcel. Se quedó solo y no lo visitaban. Entonces él está escribiendo a su amigo Timoteo en Asia Menor. Se encontraba preocupado. Vamos entonces ahorita a saber por qué estaba preocupado. Pablo, como estaba en la cárcel, Pablo estaba muy próximo a ser ejecutado. Entonces, ¿cuándo escribió esta carta Pablo? Pablo, mire que aquí estos son interrogantes. ¿Cuándo escribió esta carta Pablo? Cuando llegó a la recta final de su ministerio. Ya, Pablo sabía que a Pablo lo persiguieron y le hicieron lo afligieron y le hicieron muchas persecuciones. Y Pablo escribió esta carta al final ya de su ministerio, ya era lo último que iba a hacer, porque él ya sabía que lo iban a matar, ¿cierto? Él ya sabía, porque ya está en la cárcel y ya le habían dicho que lo iban a matar, ¿cierto? Entonces, miremos que estas preguntas, en el primer paso que se llama observación, nos han dado luz y nos han ubicado, nos han dado un contexto para poder empezar a entender el versículo que vamos otra vez a leer, para que empecemos a memorizar este versículo. Segunda de Timoteo 2:15, que dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador que no tiene de qué, como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, miremos que ya tenemos información, mire cómo el Espíritu Santo nos va ayudando a entender. Ya para nosotros este texto no va a ser algo ya superficial, sino que sabemos quién lo escribió, a quién se lo escribió, quiénes eran los que estaban participando en esta carta y cómo estaban, ¿cierto? Entonces mire que nos va dando un entendimiento de la palabra de Dios, y cuando empecemos a analizar las preguntas de interpretación, vamos a ahondar más en el significado de qué era lo que el Espíritu Santo, quería mostrar a Timoteo y a nosotros, ¿cierto? Entonces esta es la primera parte. El primer paso del estudio bíblico es la observación, que se hace a través de preguntas que se le van haciendo al versículo, ¿cierto? Esta es la primera parte. Bueno, niños, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver entonces el segundo paso, que es el paso de la interpretación. Vamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas vamos a hacer? ¿Por qué razón estaba Pablo preocupado? Pablo estaba preocupado porque eran tiempos peligrosos para los hijos de Dios en la ciudad de Éfeso, porque la iglesia del Señor Jesucristo estaba siendo contaminada por la doctrina y los falsos maestros que rendían culto a la diosa Diana.
Recordemos que este es un ídolo pagano de las tinieblas, ¿cierto? Y Pablo estaba preocupado porque él sabía que estos falsos maestros estaban arrastrando a las personas a negar la fe en el Señor Jesucristo. Y también había un temor en el corazón de Pablo, y era que él temía que el corazón de Timoteo se enfriara y que se enredara en esta doctrina del error. Tenía motivos para estar preocupado. Entonces, ¿cómo era la iglesia? La segunda pregunta, ¿cómo era la iglesia allá en Éfeso? La iglesia del Señor Jesucristo en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, ¿cierto? Pablo había dejado allá un fundamento, personas encargadas para predicar la palabra y para cuidar la iglesia en Jesucristo, que eran personas que amaban al Señor Jesucristo, hermanos en la fe, que eran Aquila, Priscila y Apolo, ¿cierto? Pero entonces Pablo también sabía que este culto a esta diosa Diana tenía mucha influencia en esta ciudad. Bueno, entonces la otra pregunta es, ¿qué le advierte? ¿Qué advierte? ¿Qué le advierte Pablo a Timoteo? Pablo le advierte a Timoteo, le dice, cuida tu corazón de no ir a negar la fe en el Señor Jesucristo, por fuerte que sea la presión de esos ciudadanos que adoraban a la diosa Diana. También le dice Pablo le dice a Timoteo que no se involucrara con los adoradores de la diosa Diana, que no hiciera las cosas para agradarle a ellos y no agradarle a Dios, ¿cierto? ¿Qué le advirtió? Le advirtió también que iban a venir aflicciones, que iban a venir persecuciones, que fuera un buen soldado de Jesucristo, que con su vida y su testimonio se presentara ante Dios como un trabajador aprobado por él, ¿cierto? Esas fueron 3 advertencias que le hizo Pablo a Timoteo. También que le enfatizó, sigue la pregunta, ¿qué le enfatizó Pablo a Timoteo? Pablo le enfatizó que cuidara mucho ese valioso regalo, ese precioso regalo que era el precioso regalo que era el evangelio puro de la salvación, solo por la gracia. Sabemos que la salvación es por un regalo de Dios, ¿cierto? Que cuidara mucho ese evangelio. También que le enfatizó que cuando predicara el evangelio del Señor Jesucristo fuera fiel y leal a ese evangelio, que es fiel y leal, que predicara que Jesucristo es Dios hecho hombre, que Jesucristo murió crucificado en una cruz, que fue sepultado y que resucitó y que se levantó de entre los muertos al tercer día. Ese es el evangelio, que fuera fiel a esa predicación. También que le dijo Pablo, que fuera valiente y que combatiera toda la propagación de las falsas doctrinas. Esa fue el énfasis que le dijo Pablo que tenía que tener en cuenta. Entonces, ¿qué quería? ¿Qué sigue acá? ¿Qué quería Pablo? Pablo quería, como recordemos que Pablo estaba en la cárcel de Roma y él en la cárcel escribió la carta y que próximamente iba a ser ejecutado. Entonces, él le entregó el ministerio, la iglesia de Éfeso se la entregó a Timoteo. Entonces él quería entregarle la iglesia de Éfeso, la iglesia del Señor. También, ¿qué quería Pablo? Pablo quería alentarlo. Pablo quería alentarlo con esta verdad y Pablo le dijo, si morimos en Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Entonces una verdad, era una palabra para alentar a Timoteo, ¿cierto? ¿Qué le dijo también Pablo? Pablo le dijo que recordara siempre, que él recordara que el fortalecimiento para los líderes de la iglesia, cuando se vieran solos o abandonados, que ese fortalecimiento venía y lo encontraban en la gracia en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, miremos que todo lo que Pablo le dijo a Timoteo fue supremamente importante para que Timoteo pudiera seguir la obra, predicar el evangelio en esta ciudad y siguiera propagando el evangelio en esta ciudad, ¿cierto? Él tenía que saber a qué se iba a enfrentar y también tenía que saber qué era lo que no podía hacer, ¿cierto? Tenía que agradarle a Dios, que no se podía mezclar con el mundo, ¿cierto? Porque tenía que presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, ¿cierto? Entonces,
La otra pregunta es, ¿y cómo trabajó? Después de que Timoteo escuchó y que escuchó esta carta tan importante para él, ¿cómo trabajó Timoteo? Entonces yo voy a leer cómo trabajó Timoteo. Entonces dice, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo, desde su juventud hasta su muerte. Sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después de oponerse a la adoración de la diosa Diana. Él retuvo firme hasta el fin su fe. Entonces fue fortalecido. Y siempre Pablo le decía que el Señor Jesucristo iba a estar con él, ayudándole en todo, que le iba a ayudar a soportar las presiones y que le iba a fortalecer y que le iba a dar lo iba a dirigir en la predicación del Evangelio. Entonces recordemos, niños, ya vemos que con estas preguntas vemos cómo el texto nos amplía de una manera súper importante la comprensión de la palabra de Dios y cómo nos guía a la verdad. Recordemos que es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos hace entender la palabra de Dios, el que nos guía a toda la verdad, ¿cierto? Entonces, volvemos a recordar el versículo que ya no debemos de saber. Entonces dice el versículo 2 de Timoteo 2:15, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cierto? Timoteo se presenta delante de Dios confiado, porque él sabía que había hecho la obra que el Señor le encargó, porque él siempre retuvo su fe en el Señor Jesucristo, amó el Evangelio del Señor Jesucristo, lo predicó como era, combatió con valentía y enfrentó toda opresión que venía de los enemigos, ¿cierto? Que venía de todos esos adoradores a la diosa Diana. Entonces vemos que ya sabemos por qué Pablo, ya entendemos el porqué de esta carta, ¿cierto? Ya entendemos el porqué Timoteo tenía que ser aprobado delante de Dios para él no avergonzarse, porque él nunca se involucró con el mundo a hacer las cosas del mundo y nunca negó la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que son dos pasos muy importantes, observación e interpretación, que nos amplían el conocimiento de la palabra de Dios y nos llevan a que cada vez que conozcamos esa palabra de Dios de una forma tan profunda, a amarla y a querer conocer más de ella. ¿Sí? Bueno, niños, ya hemos terminado la clase, aprendimos cosas muy importantes, nos dimos cuenta de que esa carta que Pablo le envió a Timoteo fue vital para Timoteo, ¿cierto? Para poder coger el ministerio de Pablo y seguir con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Timoteo vivió tiempos peligrosos por los falsos maestros y por la adoración a ídolos, igual nosotros también, en esta época es lo mismo, estamos viviendo tiempos peligrosos, falsos maestros y todo tipo de ídolos que se presentan en diversas formas para separar y para apartarnos del Evangelio. El Señor es muy lindo porque nos pone en alerta para que estemos poniendo cuidado e identificando esos ídolos, y para que también nosotros permanezcamos en la fe del Señor Jesucristo, que no vayamos, que nuestro corazón no se vaya a enfriar y a negar a Jesucristo, y que seamos valientes en el momento de enfrentar presiones, las diferentes presiones que el mundo, porque el mundo seduce de muchas formas. Vamos entonces a recordar el versículo, entonces dice, 2 Timoteo 2:15, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué significa eso, ¿cierto? No negar a Jesucristo, predicar el Evangelio tal, ser fieles a esa predicación del Evangelio, actuar con valentía frente a presiones del mundo y a no mezclarnos con las personas que no aman al Señor. Bueno, niños, ahí queda entonces la actividad. La actividad es un crucigrama y está acompañado también del versículo para que lo sigan memorizando.
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Señor, por la clase del día de hoy, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nos advierte, bendito Señor. Nos dices que cuidemos nuestro corazón, que no se vaya a enfriar nuestro corazón y que no vayamos a negar a Jesucristo. Te damos muchas gracias, bendito Padre Celestial, también porque nos adviertes que no nos mezclemos con el mundo, Señor, que no busquemos agradar al mundo, bendito Señor, sino que busquemos agradarte, bendito Señor, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, bendito Señor. Padre de la gloria, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque también nos has enseñado, bendito Señor, que debemos llevar este evangelio, ser fieles a esa enseñanza del evangelio tal cual Pablo se la enseñó a Timoteo, bendito Señor, tal cual como está el evangelio. Te damos, bendito Señor, gracias y te pedimos, bendito Señor, que nos des fortalezas, Espíritu Santo, para enfrentar todas las presiones que el mundo, con el que el mundo acecha, bendito Señor, para que no te demos la gloria y no te demos la honra, bendito Señor. Ya aprendimos hoy un método más completo, Señor, de cómo estudiar la Biblia, Señor, a través de la observación, haciéndole preguntas al texto, y a través de la interpretación, haciendo preguntas más profundas al texto, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios y a amar esa palabra, porque cada vez que la entendamos más, Señor, más vamos a aprender y a amar tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Te pedimos, bendito Señor, que esa palabra, Señor, quede grabada, bendito Señor, en todo nuestro corazón, en nuestra mente, y la pongamos por obra. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, niños, hasta la próxima clase. Que el Señor Jesucristo les bendiga a ustedes y a sus familias. Y cuídense mucho, niños. Que el Señor les bendiga. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor.